muchas gracias a Iniciativa Comunista y al Centro Social Potenkin por darnos, aunque sea un espacio para expresarnos al Centro Social Octubre y contar, al fin y al cabo, todas las vivencias que en los últimos meses la escalada represiva que ha dicho la compañera Teresa, que estamos sufriendo al menos en una ciudad como el Guadalajara. Explicar un poco cómo es la ciudad de Guadalajara. Al final, o sea, los que estáis aquí seguramente acostumbrados a una ciudad como el Madrid, una ciudad muy grande. Guadalajara es todo lo contrario. Guadalajara es una ciudad muy pequeña, una ciudad donde todo el mundo nos conocemos, donde vives a 20 metros del fascista de turno, conoces a los policías secretas que te siguen por la calle, que los mismos que te ponen multas, a los mismos que te pinchan el teléfono. Claro, con esta situación es con la que al menos los miembros del Centro Social Octubre, que es el centro que yo represento hoy aquí, que es con la situación con la que vivimos, para contaros un poco también, el Centro Social Octubre en 2014 cumple ya unos 10 años de existencia, en noviembre de este año cumple los 10 años. Era un antiguo local del PC que, bueno, es reconvertido en lo que es ahora en la Asociación Cultural Centro Social Octubre. Y claro, en este espacio empezamos a dar cobijo en un primer momento, de una manera muy incipiente, empezamos a dar cobijo a los primeros conatos de una juventud que, claro, o sea, empieza a cuestionar todo este sistema, y más que nada porque centrarse en la crítica de lo que es una ciudad tan pequeña como Guadalajara. Como he dicho antes, como es una ciudad tan pequeña, precisamente, pues los fascistas obviamente también se hacen eco de que la existencia de este espacio. Tanto es así que, bueno, que en el Centro Social Octubre hemos tenido alrededor de, bueno, hemos tenido 4 ataques con cócteles Molotov, que nos han quemado 4 veces la fachada. Ya por eso a partir de eso decidimos pintar la fachada de negro, no de blanco. Y claro, o sea, bueno, por suerte el fuego no llegó a quemar, no llegó a entrar dentro, pero bueno, o sea, sí que hay vecinos arriba y claro, bueno, a partir de que se den cuenta, de darse cuenta los fascistas de que tienen vecinos arriba, pues claro, y que pasan las tuberías del gas, pues pararon un poco con el tema de quemar la fachada, pero siguen, por ejemplo, haciendo pintadas, tienen una connivencia total con la policía, pero, o sea, esto es reconocido, ahora como contaré después, reconocido por un policía. Claro, o sea, ante esta situación, al fin y al cabo, nosotros como militantes, o sea, no es un centro político, es un centro social que da cabida, al fin y al cabo, a un montón de plataformas. O sea, a las plataformas afectadas por la hipoteca de Guadalajara le damos cabida a la hora de hacer reuniones, hacer actos. La plataforma antirrepresiva, de la que también somos miembros, al igual que un montón de colectivos de Guadalajara, como la CNT, o los colectivos de los sindicatos de profesores, los sindicatos de trabajadores forestales. También, por ejemplo, somos miembros de una plataforma antirrepresiva que nos agrupa a todos y que también se reúne en el Centro Social Octubre, realiza sus actos en el Centro Social Octubre. Y claro, al fin y al cabo, este ejemplo no es nada bueno para las fuerzas represivas, que al fin y al cabo, claro, ven aquí que un grupo de chavales que al final que hace 10 años no los conocía ni Dios, pues claro, empiezan a tomar una significación en la capital, una ciudad muy pequeña, y claro, empieza a destacarse el Centro Social Octubre como un lugar de crítica, donde se reúne una juventud combativa, antifascista, anticapitalista, y claro, pues ese ejemplo no puede expandirse. O sea, claro, y les ha venido, es una patata caliente en las manos que el Centro Social Octubre ya no haya solo salido de lo que son los márgenes de una ciudad tan pequeña como Guadalajara, sino que, claro, o sea, el Centro Social Octubre ya, pues, sí que, por ejemplo, es conocido en varias partes del Estado español y, claro, no es un buen ejemplo de eso, de que en una ciudad, sinceramente, una ciudad de mierda como Guadalajara, o sea, se salga de esos márgenes, un centro social salga de esos márgenes, pues a unos cerrados de mente como son los policías de la Comisaría Nacional de Guadalajara, pues eso no les gusta, ¿no? Claro, en ese momento empiezan a ver, por ejemplo, los seguimientos, empieza a haber pinchazos telefónicos, empieza a haber, bueno, una serie de medidas. Ya no solo, también, pues, en las que se incluye el Centro Social Octubre en esas medidas represivas, pero también están un poco, enmarcadas hacia lo que es la plataforma antirrepresiva. Para que os deis un poco, para que estéis un poco al loro, para que la plataforma antirrepresiva acumula unos 60.000 euros en multas. 60.000 euros en multas repartidos en un colectivo en el que no llegarán ni a las 50 personas fijas, como tal, que se vayan a mover fijas, no llegan a unas 50 personas. O sea, imaginaos cómo puede ser el nivel de multas. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo unos 800 euros en multas, que no...
Otros compañeros, por ejemplo, detenidos también, que acumulan 4.000 euros en multas, que claro, y compañeros que no tienen trabajo, que no tienen una situación, claro, que no tienen una situación buena, una situación económica que sea boyante, precisamente, ¿no? Claro, en el caso del octubre, como empieza a significarse, empiezan a tomar empieza a gradualizarse estas unidades represivas, empiezan a gradualizarse, empieza cuando más significación, más vamos a golpear, más fuerte vamos a golpear, y tanto es así que en el mes de febrero, en un periodo de un mes y medio, 2 meses, comprendía más o menos entre octubre y noviembre del año pasado, no por personalismo, pero bueno, digamos que me usan a mí como cabeza de turco, por eso estoy aquí para contar un poco las evidencias que sufrimos en los meses de octubre. A mí en ese caso me llegan a mí tres denuncias distintas, en las que en las 3 hay una total connivencia de la policía. De hecho, todas estas 3 denuncias están construidas por un miembro de la policía que, reconocido por otros compañeros de su gremio, tiene una total connivencia con los fascistas, con los mismos fascistas que vienen a quemar, que nos pegan palizas, que nos siguen, que nos esperan en el coche con el coche en la puerta de la casa. Bueno, yo creo que todos aquí sabemos cuáles son las prácticas de estos criminales. Y claro, empiezan a tener esa connivencia. Tanto es así que en las denuncias pone abiertamente de cómo estos fascistas llaman al móvil del jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Guadalajara, lo pone directamente, o sea, no tienen ningún escrúpulo, no se esconden para nada, porque al fin y al cabo de qué se van a esconder, es decir, las situaciones, vamos, o sea, a un chico que le vuelan un ojo, a otro le vuelan un testículo, y no pasa nada, pues ¿para qué tienen que esconder, no? Al fin y al cabo. En este lapso de mes y medio, 2 meses, pues se acumulan estos 3 juicios, en los cuales en uno de ellos, en el informe, se redacta un informe policial en el que se asocia a los centros social de octubre, usándome a mí como cabeza de turco, se asocia al centro social de octubre con la organización armada, con el Grapo, se asocia con el TCR, con todo lo que, o sea, al fin y al cabo, con todo lo que eso conlleva, con todo... Al fin y al cabo, no como algo negativo, pero sí que al fin y al cabo que eso te pueda dar pie, que un día, por ejemplo, pueda entrar la policía, te registre de arriba abajo, te detenga a todo el mundo, y claro, o sea, al fin y al cabo, todo eso no es plato de buen gusto para nadie. Al fin y al cabo, por esa regla de 3 nos pueden meter a nosotros en la antiterrorista y pasarlo bastante mal, ¿no? A cualquiera de los miembros nos la pueden meter. Claro, en esta situación empezamos, claro, nosotros ya no solo se suma eso, sino que bueno, ya en el mes no pasan ni 2-3 meses en los que, bueno, a finales de febrero, principios de febrero, se detiene a 2 compañeros, entre los cuales yo soy uno de ellos, otro es otro chico, en los que se nos acusa de una agresión a 2 tipos por ahí, en los que ninguno de los 2 estamos, o sea, ni estábamos ese día ahí, o sea, no estábamos completamente... O sea, alejados del sitio ese, no estábamos en el sitio en el que estos tipos denuncian. Y claro, cuando esto pasa, a uno de los chicos lo detienen, a mi compañero lo detienen una semana antes que me detengan a mí. Y claro, siempre todo el rato insistiendo en el que la Brigada de Información, en el caso yo relato en el caso del mío, el de mi detención, en el que, bueno, estaba con mi madre, me detienen por en medio de la calle. O sea, tras volver de una manifestación, me detienen en medio de la calle, llegando ya casi a mi casa. En el momento en el que me detienen, yo les digo, bueno, ¿y la orden de detención qué pasa con ella? Digo, no, porque claro, tenéis que tener una orden de detención para llevar a cabo esto. Y la respuesta es que, ¿qué orden de detención y qué hostias? Claro, o sea, vamos a ver, claro, ¿qué legalidades van a tener ellos, no? En esto que ya me pasean por medio de la calle detenido como unos 5 minutos, me meten en el coche, ya me llevan a comisaría, todo el rato insistiendo en que la Brigada de Información jamás no tiene nada que ver en la detención, ni en la mía ni la de mi compañero. Eso sí, el que me lo decía ni se separó en ningún momento de mí, lo insistía varias veces, y el tipo de la Brigada de Información de la Policía de Guadalajara. Entonces, claro, este mismo tipo será el que reconozca un día cuando me espere en la estación de Renfe, cuando yo voy a coger todos los días el tren para ir a la facultad. Un día me están esperando y me dicen que, bueno, vienen a hablar conmigo, de buenas, entre comillas,
a las 8 de la mañana de buena, a esperar a alguien en la estación de Renfe no se viene de buenas, pero bueno. Me vienen a esperar y me dicen que, bueno, relacionado con una de las denuncias en las que este policía está metido. Y claro, bueno, yo intento, bueno, ser lo más discreto posible, yo intento, intentar mediar para lo menos posible con ellos, a la que uno de ellos me dice que claro, no, es que el que ha montado todo esto fue porque uno de los neonazis cogió y le llamó, o sea, en boca de un policía le llamó al móvil y le dijo lo que yo tenía, bueno, yo lo estaba acosando y le estaba haciendo la vida imposible. Yo tengo 19 años, el que denuncia eso tiene 28 años y hace 9 años metió 3 puñaladas a un chico. Vale, cuando yo tenía 10 años, o sea, sinceramente hay que tenerlos bien puestos para decir que yo con 19 años acoso a uno de 28 que va con un cuchillo por la calle. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa con esto? O sea, se evidencia completamente una actividad de la policía con los fascistas, una connivencia policial que se materializa en un montón de ocasiones, de veces de unas que de ir un grupo de amigos al octubre, al centro social, y llamarnos y decir que hay un chico en la puerta esperando y decirnos, oye, mira, me he ido porque acaban de aparecer un grupo de nazis y claro, que es así, te llaman, pues bueno, pues vamos a ir a ver qué pasa, ¿no? Y se acerca, y vas, y claro, a la que vas ya no hay nadie, eso sí, pero sale de la secreta de la calle del centro social de octubre. Y claro, dices, bueno, que cosas extrañas, cosas que evidencian una completa connivencia de la policía con estos grupos fascistas que al fin y al cabo es asquerosa, ¿no? Es una de pintadas, de tener, o sea, sí, pintadas, ya que nos quemen, que ya digan abiertamente que nosotros somos, o sea, la policía son unos fascistas y estos tíos, estos que pegan palizas, que apuñalan, que pegan palizas a inmigrantes, a homosexuales, a lo que sea, son nuestros colegas, son nuestros amigos, o sea, no tenemos ningún problema y si podemos irnos de cañas con ellos nos vamos perfectamente, que no vamos a tener ningún problema. Claro, en estas situaciones en la que se desenvuelve el Centro Social Octubre, en la que recientemente bueno, pues tenemos compañeros que están, o sea, ya no solo detenidos, sino multados también en concentraciones en las que nunca han aparecido ellos, pero bueno, sí, le ha llegado una multa a su casa de que ese día organizaba él una convocatoria y claro, como la organizaba él, pero oiga, si yo no estaba ahí, no, sí que estabas ahí, no, yo no estaba ahí, yo estaba en mi casa con unos amigos. Bueno, pues tú estabas ahí porque te ha llegado la multa y ya está, porque te viene un señor que te dice que tú tienes una multa de 600 euros por convocar una concentración no comunicada, que el mismo fascista de la policía que se ha encargado de tener contacto con los fascistas de la ciudad, con los nazis de la ciudad, es el mismo que pone las multas. Claro, en estas situaciones en las que nos desenvolvemos nosotros, en las que se hace difícil, o sea, al fin y al cabo se hace muy difícil llevar a cabo una militancia en un sitio, como he dicho al principio, muy pequeño, una ciudad tan pequeña como Guadalajara, son 70.000 habitantes que en muchos casos los barrios de Madrid superan con eso con creces. Y claro, nosotros tenemos que desenvolver una situación como es la ciudad de Guadalajara, en la que cuando sales de la puerta de tu casa, pues es posible que te encuentres un coche de la secreta, que no es tan secreta, o sea, un coche de la secreta que veas, bueno, pues es el mismo que está en las manifestaciones, es el mismo que te pincha el teléfono porque no puedes hablar por teléfono, porque, claro, o sea, al fin y al cabo, como todos nos conocemos, no puedes decir nada, te siguen, o sea, yo he tenido, por ejemplo, casos de salir de la puerta del instituto y como se plantaban 2 motos de la Policía Nacional en la puerta y, bueno, yo vivía muy cerca del instituto y seguirme las motos literalmente detrás mía, desde la puerta de mi instituto, que son unos 50 metros, hasta la puerta de mi casa. O sea, y claro, dices, bueno, incluso te tienen con escolta y todo, pero bueno. O sea, esta es la situación en la que nos desenvolvemos nosotros, los militantes del Centro Social Octubre en la ciudad de Guadalajara, una situación bastante complicada, ¿no? En la que nosotros o sea, aún así, nosotros no vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, que es al fin y al cabo construir la crítica al sistema, construir una crítica a los factores, a los elementos fascistas que son en la capital de Guadalajara, una crítica a las fuerzas represivas y a seguir continuando la defensa de nuestro espacio como, o sea, llevamos 10 años y vamos a continuar otros 10 y otros 20 y otros 30, que de nuestro espacio, nuestro Centro Social Octubre no saca nadie. Tendrá sus limitaciones, evidentemente. Algunos se pensará que igual voy a centrarme en el caso que he sufrido de
represión, pero no va a ser así porque, bueno, aparte de que creo que más o menos casi todo el mundo puede conocer más o menos lo que me ha podido pasar, no creo que tenga la importancia tan grande como para centrar mi charla en eso, sino que lo voy a relacionar pues, con la represión a la juventud combativa, que evidentemente pues, mi caso de represión va relacionado pues, con el conjunto de la represión a la juventud combativa. ¿Por qué se ceban con la juventud, especialmente ahora mismo con la represión? Pues bien, es evidente que, como dicen, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Aunque también la derecha suele utilizar el falso argumento de que somos revolucionarios pues porque somos jóvenes, ¿no? Como si fuera algo de la edad del pavo, esa rebeldía sin causa que ya se nos pasará cuando seamos adultos, ¿no? Cuando la realidad nos enseña que precisamente los revolucionarios más consecuentes es gente pues, que tiene muchísimos años, que lleva toda la vida resistiendo y que, como dijo Bertolt Brecht, son los imprescindibles, los que resisten hasta el final. Las cárceles están llenas de revolucionarios pues, que ya tienen bastantes años y que siguen siendo pues, aún más revolucionarios que cuando eran jóvenes, con más experiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese argumento de la derecha, incluso de parte de la izquierda reformista integrada en el régimen, que siempre nos dice que somos demasiado radicales porque somos jóvenes, que ya se nos pasará, pues podemos responderles eso, ¿no? Que hay multitud de casos de gente muy mayor que es bastante más radical. Usan siempre todo tipo de distracciones, el ocio este que promueve el capitalismo, sobre todo la droga, que siempre ha introducido en los barrios más obreros para intentar frenar al movimiento revolucionario y que los jóvenes de esos barrios pues estén drogados todo el día en vez de revolucionarse para conquistar mejoras para su barrio. Y si no pueden con la droga y ese ocio sedante dormir a la juventud, solo les queda la represión, el miedo. El sistema capitalista, este estado fascista, solo se sustenta por la ignorancia y el terror. Y si falla la ignorancia, si hay un joven que es consciente del sistema en el que vivimos, de que solo beneficia a los ricos y de que nos pisan el presente y nos roban el futuro, pues a ese joven, como no es ignorante, solo les queda recurrir al terror para intentar alejarlo de la lucha. Como ahora la crisis capitalista pues cada vez se agudiza más, saben que el movimiento revolucionario pues cada vez va a haber más juventud que se dé cuenta de que o lucha o no hay futuro, evidentemente el Estado no tiene otra que intentar pues, aumentar el terror para alejar a esos jóvenes de la lucha, y la represión tiene ese fin, el terror. La represión evidentemente tiene muchas cosas malas y dentro de lo malo pues se puede sacar alguna conclusión positiva, ¿no? La cosa positiva que se le puede sacar es que a mucha gente la represión pues le pone las pilas, la echa para adelante. Sin embargo, a mucha gente la represión le echa para atrás. Eso el Estado, cuando ejerce la represión, no sabe si a ese joven le va a echar para adelante o para atrás, y tienen que probarlo. Conmigo, por ejemplo, lo probaron y pues me ha echado para adelante en vez de para atrás, pero conozco otros casos, y ha habido muchos casos pues, de gente que la ha echado para atrás y el Estado ha conseguido lo que pretendía con la represión, ¿no? Nos repiten día a día en la televisión y en todos los medios de manipulación que la crisis acaba, que ya se empieza a crear empleo y que, bueno, pues que ya se han acabado los tiempos más jodidos, ¿no? Cuando la realidad evidente es que esto solo acaba de empezar y que lo peor está por llegar. Si realmente acabara la crisis, si el movimiento revolucionario, el Estado supiera que no va a crecer, que no se va a radicalizar, que no se va a fortalecer, ¿para qué entonces invierten muchos más millones en represión de los que invertían hace unos años? Si siguen invirtiendo muchos más millones en represión es porque saben que lo peor está por llegar y por lo tanto el movimiento revolucionario va a responder a sus abusos, ¿no? Como decía la compañera, lo que no puede suceder es que la represión se normalice, y también el Estado juega mucho a eso. ¿Qué pasa? Que la primera vez que detienen a un tuitero por poner X cosas, por desahogar su rabia con palabras, ¿no? Siempre nos dicen que hay libertad de expresión, que no usemos las armas para luchar, pero luego solo por escribir también nos pueden detener. Esa es la lógica del Estado, ¿no? Entonces, la primera vez que detienen a alguien por escribir en Twitter, pues como es una novedad, entre comillas, pues mucha gente reacciona, ¿no? Se solidariza, lo denuncia, etcétera, etcétera. Pero luego detienen a 21 más o 22 más y ya parece que sea algo normal, igual no hay la misma respuesta que hubo con el primero, como sucedía, por ejemplo, con el caso de Alfón, que sí que se movió muchísimo, hubo muchísima solidaridad, pero sin embargo Isma y Miguel, desgraciadamente, están cayendo más en el olvido, aunque por suerte hay mucha gente que denuncia pues este abuso del Estado.
pues no tienen la solidaridad igual tan masiva que tuvo Alfón. ¿Por qué? Porque Alfón fue como una novedad, entre comillas, no novedad, porque siempre ha habido represión en este Estado, desde que los fascistas se hicieron con el poder, pero sí que una persona por ir a una huelga pues la encerraran en la cárcel, pues era un poco más novedoso que ahora, que ya parece que por ir a una manifestación hay 2 presos y como si ya fuera normal, la gente lo interioriza y se convierte, pues que en cada manifestación importante tiene que haber presos. Y hay gente que lo interioriza y no se escandaliza lo que se tendría que escandalizar, porque es muy grave que 2 chavales por ir a una manifestación lleven pues, bastante tiempo en la cárcel y lo que les queda, ¿no? Por lo tanto, no podemos permitir que se normalice esa situación represiva. Como comentaba, pues dentro de lo malo de la represión y de lo duro que es, pues tiene sus cosas de las que sacar experiencias, y una es pues que mucha gente se da cuenta de la naturaleza del Estado. El Estado con la represión se quitará la careta de democrático y muestra, pues saca las garras y muestra su naturaleza, y mucha gente que creía igual, pues que aquí había ciertas libertades para luchar contra los derechos que nos pisotean a diario, se da cuenta de que no, de que aquí no hay libertades y que a la mínima que te empieces a mover un poco, pues la represión tarde o temprano va a caer sobre ti. También tiene de bueno, pienso, que se radicaliza el movimiento, que los que no echan para atrás, echan para adelante y por lo tanto echan para adelante con una seriedad pues que igual no tenían antes por no ser conscientes de lo que puede comportar la resistencia. Vemos el ejemplo de Euskal Herria, donde sufrieron una represión, bueno, siguen sufriendo una represión brutal, que hizo pues, que el movimiento no solo se radicalizara, sino que jóvenes con 17 años en la lucha estaban dispuestos a jugarse años de cárcel. Sin embargo, en otros contextos, por ejemplo en mi ciudad, pues puede haber un chavales que se interesen por la militancia, que con 17 años pues tiemblan al hacer una pintada, cosa comprensible, ¿no? Por el miedo que siempre nos han metido desde pequeños, pero vemos el ejemplo de cómo en Euskal Herria, chavales de 17 años, pues ya estaban haciendo cosas mucho más allá. La situación esa de represión puso las pilas al movimiento revolucionario. También es cierto que en Euskal Herria jugó un factor muy importante la solidaridad. Y ahí vamos, ante la represión, como también decía la compañera, hace falta organización. Si no hay organización no vamos a poder responder a los golpes represivos del Estado. También la solidaridad juega un papel imprescindible, sobre todo a la hora de no dejar solos y solas a los represaliados. Isma y Miguel tienen que notar que en las calles hay apoyo, pues porque evidentemente están sufriendo una situación muy dura, pero si en las calles la gente está contigo, pues bueno, la cosa se hace un poco más llevadera. En Euskal Herria es el ejemplo de cómo con ese fuerte movimiento de solidaridad pues empujaba a muchos jóvenes a incorporarse a la resistencia sabiendo que no iban a estar solos. Cuando estás solo, pues la cosa evidentemente cuesta más. Esta situación de que ahora ya no hace falta que te acusen de pertenecer al entorno de ETA o de los Grapo para que te encierren en prisión, ahora basta con ir, por ejemplo, a una manifestación o a una huelga, hace que mucha gente se plantee el tema de que ya es hora, ¿no? de que ciertas organizaciones o partidos que se dicen comunistas y no practican la solidaridad, pues se empiezan a plantear, igual el próximo que va a prisión soy yo por ir a una manifestación, ya no hace falta que te acusen de, como decíamos, del entorno de ETA o de los Grapo. Lo que no se puede hacer es como hacen muchos, que piden lucha, pero luego no se solidarizan con los que sufren la represión por luchar. Porque nosotros si pedimos lucha, pues es evidente que la lucha va a traer represión. Y ante esa represión, lo mínimo que puede hacer, ya no un comunista, un antifascista, es solidarizarse. La solidaridad siempre ha sido en la base del movimiento antifascista. Muchas veces nos dicen que hace falta unión. Es evidente que la unión es necesaria, pero no a cualquier precio. El Frente Popular, contra el que se alzaron los fascistas, que en el 36 venció por la vía electoral, cuando aún era posible eso, antes de que los fascistas lo impidieran con las armas, tenía unos puntos mínimos bajo los que unirse. Así comunistas, anarquistas, incluso una pequeña burguesía progresista, se unieron con unos principios mínimos, y uno de estos principios mínimos era la solidaridad y reclamar la amnistía de los presos políticos. ¿Cómo vamos a unirnos nosotros con partidos que no solo piden la
no piden la solidaridad con los presos políticos, sino que los tratan como a terroristas y los desprecian. Independientemente de las diferencias, yo soy comunista y tengo diferencias con los anarquistas, evidentemente. Si hay un anarquista preso, lo último que voy a hacer es pararme a mirar si es anarquista o comunista. Esa persona está presa por enfrentarse al Estado español opresor contra el que nosotros los comunistas también nos enfrentamos, contra el capitalismo genocida, y evidentemente va a tener la solidaridad solo por el hecho de haberse enfrentado a ese Estado igual que lo hacemos nosotros, y se la merece desde luego. Por lo tanto, esta nueva situación de que ya no solo el entorno de ETA y los Grapo o anarquistas que han combatido van a la cárcel, sino que ya por ir a una manifestación te pueden encerrar, obliga a que muchas organizaciones y partidos que no practicaban la solidaridad a empezarse a plantear que se van a quedar solos como no se solidaricen, porque desgraciadamente lo peor acaba de empezar y va a haber pues, muchos más presos políticos que no van a ser del entorno de lo que dicen, del entorno de los Grapo, sino que por una manifestación o una huelga les van a meter en la cárcel. Por lo tanto, la solidaridad es imprescindible, y quien se diga antifascista, comunista o anarquista y no quiera practicarla, pues desde luego está faltando a un principio básico bajo el que sí que tenemos que unirnos todos y practicar la solidaridad con los represaliados por luchar contra el sistema contra el que nosotros luchamos. El Estado español es un Estado tan poco democrático que persigue hasta la solidaridad, que hay el delito de opinión, que no hay libertad de expresión, que te obligan hasta a sentir pena si ejecutan a una pepera. Es decir, quieren controlar hasta nuestras emociones. Ellos pueden pasarse el día poniendo barbaridades por internet, de que hay que apuñalar inmigrantes, de que hay que bombardear Cataluña, de que hay que golpear a las mujeres, y no pasa absolutamente nada nunca. ¿Por qué? Porque lo que le daña al Estado es que tú, desde una posición revolucionaria, ataques a los poderosos. Que tú hagas apología al machismo o a la homofobia, pues no les daña, pues porque no estás atacando a los poderosos. Es más, nuestros impuestos financian campañas racistas, homófobas, etcétera, etcétera, pues porque es la naturaleza del gobierno.